Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga con la fuerza del cielo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, ante las diversas denominaciones y creencias, existen diferencias doctrinales, costumbres y prácticas religiosas. Mi pregunta es, ¿cómo podemos distinguir entre las doctrinas esenciales y las doctrinas secundarias en el cristianismo? Soy ministro y formo parte de una denominación evangélica de la zona del sur de Texas. Mi nombre es José Manuel Medina. Muy bien, estimado pastor José Manuel Medina, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por tu pregunta, muy interesante, que me planteas ante el abanico de iglesias que predican la Biblia. Gracias a Dios, no solamente en Texas, en todo el mundo, en nuestro México, en Centroamérica, Sudamérica, en el Caribe, en España y a donde llegue este medio. Muchísimas gracias. Pues te voy a dar respuesta a tu pregunta, ¿cómo podemos distinguir entre las doctrinas esenciales y las doctrinas secundarias en el cristianismo? Te doy respuesta cabal. Bien, las doctrinas esenciales son aquellas que si uno las remueve, ya dejan de ser cristianismo bíblico. Puede ser cualquier otra cosa, pero ya no es el cristianismo bíblico. Y por ello podemos pensar en la autoridad de la Biblia como única fuente de autoridad, de fe, de conducta, de doctrina, y la consideramos como la palabra de Dios. La otra puede ser la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la salvación que es por gracia y que solo es por medio de Jesucristo, la doctrina de la Trinidad de Dios, de la humanidad de Cristo, de la deidad de Cristo, de la caída del hombre, la doctrina de las ordenanzas de la iglesia, que son dos, el bautismo en agua y la cena del Señor, la gran comisión, por mencionar las más importantes, las esenciales. Si nosotros le quitamos esas doctrinas esenciales, ya no es cristianismo. Se puede parecer, pero ya no es el cristianismo bíblico, porque esas doctrinas son esenciales y son primarias para ser considerados cristianos bíblicos. Y las doctrinas secundarias son aquellas enseñanzas de iglesias y denominaciones que son distintas, pero que no se alejan de unas de otras porque están unidas por las doctrinas esenciales y la obra de Jesucristo en el Calvario. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo con evidencias en otras lenguas. Unos creen que son parte del carácter de Cristo, que una persona bautizada con el Espíritu Santo pues prácticamente lo recibió en ese momento porque fueron sellados con el Espíritu Santo. El otro grupo, me incluyo, nosotros creemos en una evidencia posterior al recibir a Jesús, después que fuimos marcados y sellados con el Espíritu Santo. Pero esa es una doctrina secundaria, que no hay problema. Por otra parte, los presbiterianos, ellos creen en el bautismo de infantes, pero ellos tienen doctrinas esenciales que los consideramos cristianos. En lo personal, nosotros no creemos en el bautismo de infantes, porque no vemos una evidencia bíblica clara
Nosotros creemos en el bautismo de aquellas personas que están conscientes en su fe en la obra de Jesucristo para ser justificadas y ser salvadas. Y entonces, como primer acto de obediencia es el bajar a las aguas. Pero tiene que haber una conciencia de la persona, primero recibir a Jesús y luego bajar a las aguas. Y no de los bebés, de los niñitos que no tienen entendimiento. Entonces, considero que un presbiteriano que tenga esta enseñanza no podría ser miembro, al menos de mi iglesia local, donde yo pastoreo. ¿Por qué? Por ese tipo de creencia, por lo que ya comenté, yo le sugeriría a esa persona que el lugar que asistiera conmigo, pues si fuera un lugar que creyeran como él cree, porque nosotros no creemos en ese tipo de bautismo, no lo predicamos, nosotros lo vemos como extrabíblico y en cierta manera, pero en sus doctrinas esenciales estamos en lo mismo. Entonces, a eso yo le llamo una doctrina secundaria. Y en el ámbito pastoral, voy a agregar aquí doctrinas terciarias o secundarias, que es lo mismo, donde nosotros podemos tener diferencias de doctrinas, costumbres, y podemos asistir a eventos similares, participar inclusive en algunas denominaciones, de las grandes denominaciones. Algunos creen en creencias secundarias o terciarias, en algo que otros no creen. Algunos creen en el caso de las mujeres que usan mantita, otros no creen. Esa es una doctrina secundaria o terciaria que es muy respetable. Quien lo hace no lo hace. Por ejemplo, otro ejemplo, el de escatología. Conozco a muchos siervos del Señor que en cierta manera nos hemos puesto en el caminar. Algunos creen que Jesús viene después de la tribulación, durante la tribulación, antes de la tribulación, como es nuestro caso. Pero lo cierto que cualquiera de esas tres posiciones creemos que Jesús viene, ya sea antes, en medio o después. Por tal motivo, no afecta la unidad del trabajo que podemos hacer para alcanzar almas en una ciudad, en una zona, en un lugar. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una doctrina secundaria. Y aquí sí hay una diferencia en doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Entonces, no podemos cambiar las esenciales, como ya las mencioné, pero también no podemos considerar las doctrinas primarias, secundarias y terciarias como esenciales, porque entonces podemos caer en mucha división. No vamos a honrar a Dios y caeremos en un legalismo, en un sectarismo que es peligroso y que la historia misma, cuando la leemos, nos los ha dicho. Entonces, creo que en ese sentido no podemos ser tan dogmáticos, tan legalistas, el considerar todas nuestras doctrinas como primarias o esenciales. No. Ejemplo, yo me considero un cristiano bíblico, creo en el mover del Espíritu Santo, neopentecostal, reformado, porque creo en las 5 solas de la Reforma, y que podemos caminar con bautistas, con presbiterianos, con pentecostales tradicionales, con metodistas, con nazarenos. Pero me queda claro que con algunos vamos a caminar solamente 1 kilómetro, con algunos vamos a caminar 5 kilómetros, 15, 20, con algunos vamos a caminar juntos. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema. En el caso, como mencioné, de la iglesia presbiteriana, podemos caminar hasta unos 5 o 10 kilómetros quizá. Con los pentecostales legalistas, aunque yo nací en una iglesia pentecostal en Puerto Rico, en Bayamón, defensores de la fe, legalista, por cierto, se enfatizaban mucho en la santidad y creo que eso es buenísimo, creo que eso nos educa
en la oración, en el ayuno, que son armas muy poderosísimas, que realmente nos sirven, nos arman y nos ayudan para mantener un cristianismo tenaz, tremendo. Pero también podemos caminar kilómetros con las iglesias bautistas. Ellos no creen en el mover del Espíritu Santo. Ellos creen que en el libro de los Hechos fue transistorial, es decir, que solamente fue un puente, la sanidad, los milagros, los dones espirituales, que ya no operan, que operaron solamente en ese bypass, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Pero eso no me evita que yo no crea. En mi caso, que soy neopentecostal, reformado, creemos en dones, en milagros, en la vida de fe, creemos en la alabanza, usamos instrumentos, creemos en el ministerio pastoral, en el del maestro, en el del evangelista, y tomamos distancia muy prudente en cuanto a aquellos hermanos que creen en la iglesia apostólica, profetas, muy respetable. ¿Por qué? Porque se ha abusado mucho de eso, esos términos, y nosotros preferimos mantenernos. A mí me han dicho, pastor, es que tú eres apóstol. Yo soy pastor, simplemente pastor. Soy un pastor local y predico la palabra, enseño la palabra y punto y aparte. Nosotros creemos en la iglesia local, queremos un cuerpo de ancianos, queremos que debe ser dirigida y no en un manto apostólico y muchas cuestiones que se han salido, estos movimientos apostólicos. Por ejemplo, el de Guatemala, donde se ha abusado mucho de esa terminología. Han enseñado doctrinas extrañas, raras. En lo personal yo no coincido, místicas, poco prácticas, pero respetables. Vino una conjunción, por ejemplo, que la tierra de los vivientes, que son cristianos que no van a morir, sino que pasan directamente a esa tierra. Eso no son doctrinas, son raras, son cosas raras. El de la dualidad de la creación, otras tantas cuestiones que me parecen que son raras y extrañas y que no las necesitamos. La palabra es suficiente. Podemos caminar, pero va a llegar un momento en que podemos caminar algunos kilómetros, va a llegar un momento en que nos vamos a separar, porque tomamos cierta distancia, pero ellos creen en doctrinas esenciales y por eso son nuestros hermanos. Ahora, con los que realmente no podemos trabajar con ellos, porque no hay en común doctrinas esenciales, pues son con los judaizantes, con los mesiánicos, con los sabatistas, los unicitarios, los adventistas, los de las raíces hebreas, los que han hecho una mezcolancia con la ley, con la gracia, con mormones, con testigos de Jehová. Nosotros creemos en la gracia. Nosotros creemos simplemente en la gracia. No compartimos las enseñanzas, mucho menos de la Iglesia Católica, de la ortodoxa, pero sí creemos que nuestros hermanos, por ejemplo, bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, nazarenos, neopentecostales, que podemos trabajar muchos kilómetros, porque nos unen doctrinas esenciales. Otra que yo respeto en el movimiento neopentecostal, yo no me anoto en eso, que se ha abusado mucho sobre la prosperidad y todo eso. Eso yo no comparto. O aquellos neopentecostales que dicen, es que yo soy cristiano simplemente. En los grupos de amistad creemos muy similares, pero no me gusta ese tipo de enseñanza de la prosperidad y enfatizan sobre el hombre como si el hombre fuera el centro de todo. No, el centro de todo se llama Jesucristo. Ejemplo, mi hija en Puebla, ella asiste a una iglesia bautista. Dice, papá, creemos casi en todo. Claro, hija, nada más que allá los cantos son puros coros y aquí pues es alabanza y todo eso. Mi esposa, de raíces bautistas, y yo de raíces pentecostales, pues hicimos una mezcla muy bonito. De hecho, nuestra fe es la Confesión Bautista de Fe de 1689
Y yo le puedo agregar los dones del Espíritu Santo, el dispensacionalismo, ¿verdad? Yo creo y me creo que soy un creyente reformador, creo en las 5 solas, ¿verdad? Pero eso realmente no implica, ¿verdad?, que seamos diferentes a otras personas creyentes que tengan lo esencial. Nosotros tenemos lo esencial, los bautistas, presbiterianos, pentecostales, neopentecostales, metodistas, nazarenos. Podemos trabajar kilómetros y kilómetros y predicar el evangelio. Inclusive hay otros grupos, inclusive que no tienen la esencia. Podemos hacer frente con otras denominaciones, creencias, defender los valores de la vida, de la familia, como es no al aborto, no a los matrimonios igualitarios, por decir algo. Pero básicamente esa es mi respuesta, estimado pastor. Espero que te haya quedado bien. Mantente firme en la obra de Jesucristo. Nosotros somos cristocéntricos, ¿verdad? Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escrituras y solamente a Dios sea la gloria. Nos vemos para la próxima. Bendiciones y anímate a participar con otros grupos. Algunos vas a caminar algunos kilómetros o muchos kilómetros, pero sea abierto y apóyate mucho en el conocimiento de la palabra. Nos vemos. Que el Padre les bendiga muchísimo. Te invito a que nos visites en nuestro grupo, en nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Sé feliz. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.